Bien, estudiantes. Tenemos ahora el trabajo en las páginas 16 y 17. Tenemos el trabajo de la diferencia y complemento de un conjunto. Para comprender bien qué es la diferencia y también el complemento, vamos a ver la siguiente diapositiva. Recuerda, esa diapositiva la vas a ver también en tu clase en Zoom, que está en la plataforma. Bien, empecemos entonces. Veamos la diferencia. ¿Qué viene a ser la diferencia? A la diferencia la identificas con este símbolo, como el signo menos al momento de realizar una resta. Pero ¿qué viene a ser la diferencia? La diferencia es un conjunto, es el conjunto formado por los elementos. Escuchen bien, por los elementos que solo pertenecen al conjunto A o solo pertenecen al conjunto B. Es muy importante que identifiques esa palabra solo, que solamente pertenecen al conjunto A o solamente pertenecen al conjunto B. Para ello tenemos estas dos gráficas que nos van a ayudar mucho al momento de resolver la página 17. Así que observa bien. Cuando a ti te planteen A diferencia B, esto se lee así, A diferencia B. En A diferencia B están los elementos que solo pertenecen al conjunto A. Es decir, que los elementos que solamente están en esta región, solamente, únicamente, están en el conjunto A. Pero ¿por qué no van los elementos que están acá en medio? Los que están acá en medio están tanto en A como en B. Y la diferencia A diferencia B significa solo los elementos que pertenecen al conjunto A. Es decir, que el conjunto que manda es el primero. Por eso es que la región está ahí sombreada. Y cuando tengas que determinar B diferencia A, B diferencia A serían los elementos que solo pertenecen al conjunto B, que solamente pertenecen al conjunto B y que no deben pertenecer al conjunto A. Por lo tanto, B diferencia A estarán en esta región que yo he pintado de color verde. Los que solamente, únicamente, estén en el conjunto B. Y recuerda que el primer conjunto es el que manda. Así se determina la diferencia. Y como tú ves, las regiones sombreadas no son iguales. Por lo tanto, estas dos expresiones no son iguales. Y ahora veamos el complemento. El complemento del conjunto A se define así, miren. El conjunto A y en la parte superior hay un apóstrofe o una comilla. Esto se lee complemento del conjunto A. ¿Y qué elementos conforman el complemento del conjunto A? Veamos. Complemento del conjunto A. Es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen. Miren, el complemento dice, es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen al conjunto A. Veamos la gráfica. Esta expresión, complemento del conjunto A, me dicen que serán los elementos que no pertenecen al conjunto A. Es decir, estarán todos los elementos que estén fuera del conjunto A. Es decir, todos los elementos que pertenezcan al conjunto universal, menos los que están ahí. Ese es el complemento. Para entender esos conceptos, ahora sí vamos a ver la aplicación y para ello les pido a ustedes, chicos, que saquen su libro y vean por favor la página 17 y vamos a resolver los ejercicios desde el número 1 al número 4. ¿Sí? A estar atentos, por favor. Bien. Ahí tenemos la página 17 y el tema, como bien dice, diferencia y complemento de conjuntos y vamos a resolver los ejercicios del 1 al 4. ¿De acuerdo? Para que quede bien clara la idea. Bien. En el ejercicio número 1 te dice, dados los conjuntos, el conjunto A, observen el conjunto A, que es el conjunto pintado de color azul, que tiene los elementos A, B, C, D y E, conjunto A. Y el conjunto B, que es el conjunto pintado de color rojo,
tiene los elementos F, G, H, C, D, E. Y me piden determinar A diferencia B y B diferencia A. Veamos cómo es ello. Cuando te piden determinar A diferencia B, ahí me están indicando, según lo que hemos aprendido hace un instante, que en este conjunto irán los elementos que solo pertenecen al conjunto A. Solo pertenecen al conjunto A. Por lo tanto, ¿qué elementos pertenecen solamente al conjunto A? Cuando observamos ahí, los elementos que solamente pertenecen al conjunto A, ¿quiénes serán? A minúscula y B. Entonces, los elementos que pertenecen solamente al conjunto A serán A y B. Nada más. Y si quiero identificar ahora B diferencia A significa los elementos que solo pertenecen al conjunto B. Solo pertenecen al conjunto B. ¿Y qué elementos solo pertenecen al conjunto B? Veamos. Solamente al conjunto B. Miren esta región que estoy pintando ahí. Los elementos que solo pertenecen al conjunto B, ¿quiénes serán? Los elementos F, G y H. Son los elementos que pertenecen solo al conjunto B. B diferencia. Entonces la diferencia se trabaja así. Por eso es muy importante identificar la diferencia diciendo la palabra solo, solamente o únicamente. Bien, ahí tenemos el ejercicio número 1. Ahora voy a explicar el ejercicio número 2. Y luego hacemos una pausa para que puedas copiar y algunas preguntas que quieras hacer también. El ejercicio número 2, ahí te pide determinar el complemento. Observan, complemento del conjunto C, complemento del conjunto D. Veamos cómo se resuelve ello. Habíamos dicho en la idea de complemento que es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen, en este caso al conjunto C, y el complemento del conjunto D serán los elementos que no pertenecen al conjunto D. Veamos. En el conjunto C, observen que es el conjunto de color azul, están los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos elementos están en el conjunto C. Pero si a mí me piden el complemento estará formado por los elementos que no pertenezcan al conjunto C. Miren lo que hago. Tapo el conjunto C. ¿Y qué elementos quedaron? Quedaron 7, 8, 9, 10, 11 y también 13 y el 12. El complemento del conjunto C son los elementos que no pertenecen al conjunto C. Y entonces ahí colocaría el 7, el 8, 9, 10, 11, el 12 y el 13. Porque todos estos elementos no pertenecen al conjunto C. Es decir, que están en el complemento. Si queremos averiguar el complemento del conjunto D, hacemos lo mismo. El conjunto D está formado por los elementos 5, 6, 7, 9, 10, 8 y 11. Conjunto D, de color rojo. Entonces, el complemento del conjunto D serán los elementos que no pertenezcan al conjunto D. ¿Y quiénes no pertenecen? No pertenece el 1, no pertenece el 2, no pertenece el 3, no pertenece el 4 y tampoco pertenece el 12 y tampoco pertenece el 13. Ahí está el complemento del conjunto D. Recuerda que el complemento viene a ser el conjunto formado por los elementos, en este caso que no pertenecen al conjunto C, y acá el complemento del conjunto D serán los elementos que no pertenecen al conjunto. Bien,
Voy a tomar una captura de pantalla y ahora sí, si tienes bien, estudiantes, ahora vamos a explicar el ejercicio número 3 y el número 4, ¿ya? Vamos a explicar el ejercicio 3 y 4. Y como tú ves, ahí tengo en el ejercicio 3 el conjunto A con los elementos 2, 4, 6 y 8, el conjunto B con los elementos 3, 6 y 9. Y además también observamos que el elemento 0, 1, 7 y 5 está fuera del conjunto A y B, es decir, que están también en el conjunto universal. Pero ahora vamos a explicar la operación que tienes ahí. Veamos. Esta primera operación te dice A diferencia B y todo ello el complemento. En este tipo de ejercicios tú tienes que hacer dos operaciones. Como toda operación combinada, primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis, que sería la diferencia, y luego el complemento. Veamos cómo se resuelve. Primero el paréntesis. Si a ti te dicen A diferencia B, entonces lo primero que tendrías que hacer es encontrar los elementos que solo pertenecen al conjunto A, para empezar. Los elementos que solo pertenecen al conjunto A. Observando bien el diagrama, los elementos que solo pertenecen al conjunto A serían 2, 4 y 8, que son los que solo pertenecen al conjunto A. Y lo que yo hago es esto, mira, coloco esos tres elementos, solo pertenecen al conjunto A, 2, 4 y 8, y escribo 2, 4 y 8, pero todavía ¿qué me falta? Me falta el complemento, o sea, el complemento sería ello. Pero ¿qué hemos dicho acerca del complemento? El complemento de un conjunto estará formado por los elementos que no pertenecen a dicho conjunto. Y como este conjunto están los elementos 2, 4 y 8, el complemento serían los elementos que no sean ni 2, ni 4, ni 8. Es decir, iría el número 1, iría el 0, iría el 7, iría el 6, el 3, el 9 y el 5. Todos los elementos que no pertenezcan a este conjunto, 2, 4 u 8. Entonces recuerda que cuando trabajes este tipo de ejercicios, en primer lugar, primero tienes que hallar lo que está dentro del paréntesis, que sería la diferencia. A diferencia B, los que solo pertenecen al conjunto A. ¿Quiénes son? 2, 4 y 8. Pero como te pide complemento, hallas el complemento. Entonces serían los elementos que no sean ni 2, ni 4, ni 8. Es decir, todos los demás. 1, 0, 7, 6, 3, 9 y 5. Y esa sería la respuesta. Veamos el siguiente ejercicio para complementar la idea. Dice, B diferencia A y a todo ello tengo que calcular el complemento. Perfecto. Empezamos de adentro hacia afuera. En primer lugar, tendría que resolver B diferencia A, es decir, identificar los elementos que solo pertenecen al conjunto B, para empezar. ¿Y qué elementos solamente pertenecen al conjunto B? Veamos. Solamente al conjunto B pertenecen el 3 y el 9. Solamente al conjunto B, 3 y el 9. Y ahí colocamos 3 y 9, que son los que pertenecen solo al conjunto B. Pero como me falta complemento, vamos a ir al complemento. Entonces, ahí serían los elementos, todos los elementos que no sean ni 3 ni 9. ¿Y quiénes deberían ir? A ver, profesor, tendría que estar el 0, tendría que estar el 1, el 2, el 4, ¿no? Mira, 0, 1, 2, 4, también el 6, 8 y el 7, 6, 8 y el 7, y finalmente el 5. Los elementos, todos los elementos que no pertenezcan a este conjunto, que tienen los elementos 3 y 9. Así se trabaja una operación combinada. Vamos a ver ahora el ejercicio número 4. Y luego te dejo la captura de la pantalla, ¿de acuerdo? Acá nos dicen el ejercicio 4. Observa.
Complemento del conjunto C. Veamos, profesor, ¿quién es el conjunto C en este gráfico? Ah, profesor, un momentito. Acá me estoy dando cuenta que el conjunto C y el conjunto D están separados. Ah, profesor, ¿qué pasa cuando los conjuntos están separados? Entonces, ahí yo puedo decir que el conjunto C y el conjunto D son conjuntos disjuntos. Ah, ¿y por qué disjuntos, profesor? ¿Sabes por qué se le dice disjuntos? Porque no tienen elementos en común. ¿Mm? Por eso se le llama conjuntos disjuntos. En este tipo de gráfico, tú vas a definir conjuntos disjuntos. Bien, ahora me piden determinar el complemento del conjunto C. Complemento del conjunto C. Estará formado por los elementos que no pertenecen al conjunto C. ¿Quiénes pertenecen al conjunto C? B, C y D. Y en el complemento estarán los que no pertenecen. Es decir, quien no pertenece al conjunto C, no pertenece a, tampoco pertenece E, tampoco pertenece F, tampoco pertenece G, tampoco pertenece H, tampoco pertenece I ni J. Ahí está el complemento del conjunto C. Es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen al conjunto C. Es decir, todos los demás que están en el conjunto universal, como ves ahí. Bien, ahora determinemos esta operación, la diferencia, complemento de la diferencia. Ah, profesor, este se parece al anterior que hemos visto hace un instante. Así es. Como toda operación combinada, en primer lugar, siempre se resuelve lo que está dentro del paréntesis. ¿Quién está dentro del paréntesis? D diferencia C. Entonces, recuerda que el primer conjunto es el que manda. D diferencia C tendrían que ser los elementos que solo pertenecen al conjunto D. Y veamos, ¿qué elementos pertenecen solamente al conjunto D? Acá lo vemos. Solo al conjunto D pertenecen ¿quiénes? G, H, I y J. Pero a todo ello todavía hay que calcularle qué cosa, el complemento. Y tú sabes que el complemento estará formado por todos los elementos que no pertenezcan a este conjunto. Es decir, todos los que están en el conjunto universal. ¿Quiénes serían? A, B, C, D, E y F. Y ese sería el complemento. A, B, C, D, E y el conjunto E. Y así se trabaja los 4 primeros ejercicios de la página número 17, donde hemos visto diferencia y complemento. Bien, ahora sí, niños, los dejo copiando ahí y voy a resolver algunas preguntas de ustedes.